Hola, hola. Hoy vamos a hacer un rollo con carne de milanesas o un arrollado de carne, como lo quieran llamar. Cumple todas las condiciones. Fácil, rico y económico. Un plato para cualquier ocasión. Sin más, vamos a la receta. Vamos a arrancar limpiando previamente una cebolla de verdeo a la cual le vamos a sacar la punta y la vamos a separar la parte verde de la parte blanca. Y la vamos a picar con un cuchillo que tenga buen filo y siempre resguardando nuestras manos. Mientras picamos la cebolla de verdeo, les vamos a contar cuál es el origen de la comida que les traemos hoy. No hay un origen, una historia de esta receta, pero sí hay una anécdota de casa. Habíamos comprado la carne para preparar milanesas, pero dijimos, ¿y si hacemos un rollo de carne que hace mucho no preparamos y se los mostramos a la gente en el canal? Y acá está. Bueno, picamos nuestra cebolla de verdeo, ahora estamos picando finito un ajo y vamos a rellenarlo con productos de sabor fuerte. Uno es el queso azul, que lo vamos a cortar en tiras de 1 centímetro por 1 centímetro para que queden bien contundentes adentro de nuestro rollo, y aceitunas negras que también vamos a ver descarozado. Ahora vamos a enfilmar nuestra mesada de trabajo y arriba vamos a ir colocando nuestras milanesas. Estas son de nalga, las van a desgrasar bien previamente y van a tratar de armar como si fuese un rompecabezas. Si no les entran las piezas de la carne como corresponde, las van a ir cortando. Ahora van a ver más adelante cómo yo ahí las voy a empezar a cortar para formar un rectángulo casi perfecto. Les recomendamos que utilicen carne, que sean piezas grandes. No podrían utilizar un pelleto o alguna pieza de carne chiquita porque si no sería mucha cantidad de recortes. Todo lo que sea agujerito también lo van a cubrir como vieron que hice en ese momento. Ahora van a cubrir todo esto con film y con la ayuda de un martillo van a comenzar a pegarle para que se una carne con carne, sobre todo en las uniones. Y también para estirar un poquito la carne y formar ese rectángulo que necesitamos para hacer el arrollado. Ahora, una vez que lo terminamos de hacer con la parte que tiene los pinchitos, lo vamos a dar vuelta para dejarlo bien lisito con la otra parte. Y una vez que esté totalmente martillado, va a estar listo para empezar a condimentarse. Vamos a retirar el film y vamos a comenzar a salar muy bien todo nuestro rollo de carne. También vamos a agregarle orégano, una poquita cantidad porque va a tener sabores fuertes, solamente para darle un toque. Bastante pimienta, que a nosotros nos gusta, ajo en polvo también en buena cantidad, y ahora sí vamos a colocar el queso azul todo en línea formado atrás, luego el collar de las aceitunas negras. Cerciórense de no tener carozo adentro de esas aceitunas porque sería bastante desagradable encontrarse uno al momento de comerlas, y ahora van a ir agregando el ajo que teníamos picado, la cebolla de verdeo, la parte blanca, la parte verde, y luego de esto vamos a agregar un puñado bastante chiquito de zanahorias ralladas. Esto es optativo, cada uno puede agregarle lo que le guste al arrollado. Vamos a limpiar bien esta parte de aquí adelante porque allí tiene que pegar carne con carne al momento que lo arrollemos. Ahora le estoy agregando un poquitito de ají molido. Y le vamos a agregar, sí, queso rallado y volver a salar porque la zanahoria es bastante dulce. Una vez que tengamos todo esto, vamos a agregar los huevos. Pero no vamos a agregar huevos enteros, vamos a agregar medio huevos, uno al lado del otro. Acá lo ven en un plano un poquito más abierto. Vamos a agregar ahora perejil picado. Este perejil está en el freezer, nosotros lo tenemos picado reservado en el freezer. Y como elemento aglutinante vamos a usar avena. No vamos a usar ni gelatina ni pan rallado. Y ahora viene el queso rallado que tiene que ser bien gustoso. Y estamos listos para hacer el enrollado. Ahora sí, presten atención
cómo con el film nos vamos a ir estirando y apretando con las manos, solo se va a formar el rollo. Solo tienen que tirar del film de esa manera e ir apretando la carne. Y una vez que llegan al final, van a formar como si fuese un caramelo y van a rodar esa pieza y se va a ir apretando con la misma presión que va generando el plástico. Una vez que está esto, lo vamos a bridar. El bridado es el atado de la pieza. Aquí arriba les voy a dejar el enlace al matambre. Al minuto 6:08 de ese video van a tener cómo se brida una carne. Así que pueden ir y verlo allí. Luego vamos a colocar la pieza en el papel aluminio y lo vamos a enrollar. Y una vez que lo tengamos enrollado vamos a dejar el cierre de ese papel aluminio hacia abajo. Ahora sí, lo vamos a poner en una placa para horno, lo vamos a llevar a un horno a 180 grados por espacio de 1 hora. Pasada la hora lo vamos a sacar, lo vamos a destapar, le vamos a sacar los hilos y el papel film y llega el momento de darle color a esta pieza, que lo vamos a hacer pincelándolo con una salsa barbacoa y enviándolo nuevamente al horno para que tome color. Solamente con 5 minutitos en un horno, si tienen grill sería estupendo. Acá está la pieza, miren cómo la estamos cortando y miren qué belleza. Si les gustó, regálennos un like, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les avise cuando subamos más contenido. ¿No es precioso? Pónganle el relleno que ustedes quieran, acompáñenlo cuando ustedes quieran, en cualquier momento de la semana, para una fiesta. Es ideal esta pieza de rollo de carne con milanesa. Este rollo de carne que nosotros hicimos en el horno es ideal para comerlo caliente o tibio, pero también lo podríamos haber hecho hervido y comerlo frío. Nosotros lo acompañamos con una ensalada de zanahoria y huevo rallado, lo presentamos en un plato bonito, así que regálennos un like y como siempre les decimos, disfruten de la vida, de la familia, agasajen a su familia, a sus amigos, porque la vida es una sola. Y está lindo, ¿para qué? Para ir a volar. Chau, chau, chau.